En las últimas décadas, factores antropogénicos como son el cambio climático y las enfermedades emergentes infecciosas han causado impactos devastadores en el planeta, como son la pérdida de la biodiversidad y la desaparición de muchas especies de anfibios. Por eso, yo, Claudia Lansac, estoy realizando mi tesis en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, junto a mi grupo de herpetólogos Ignacio de la Riva, Patricia Borrus y Marta Miñarro. Estudio anfibios de un lugar muy remoto, pero os voy a contar la historia desde el principio. El aumento de las temperaturas y la alteración de las lluvias pueden suponer el declive o extinción de especies, sobre todo en ecosistemas muy sensibles como las zonas de alta montaña. Los anfibios son especialmente vulnerables a estos factores. Por su ciclo de vida dependen mucho de la humedad y de la disponibilidad de cuerpos de agua. A esto le sumamos el efecto de la quitridiomicosis, una enfermedad cutánea infecciosa provocada por un hongo patógeno que aquí llamaré VD y que ha causado la disminución de al menos 500 especies de anfibios mundialmente. Sin embargo, muy pocos estudios tienen datos previos a declives causados por esta enfermedad en comunidades enteras de anfibios. Afortunadamente, nosotros tenemos datos previos, dado que hace 37 años la doctora Patricia Borrus investigó los anfibios y reptiles de una reserva perdida en los Andes del sur de Colombia, La Planada. Con el tiempo, la situación en La Planada se complicó por el conflicto armado y no fue hasta 2010 cuando la reserva pasó a estar protegida por la comunidad indígena Agua. En 2021 pude empezar mi tesis evaluando la diversidad, el clima, la infección por BD y la ecología de los anfibios de esta reserva. ¿Y cómo logré todo esto? En La Planada no queda otra, hay que meterse bajo la lluvia. Con un buen chubasquero muestreamos las poblaciones de anfibios en diferentes hábitats entre los 1300 y 2100 metros de altitud durante el día y la noche. Sí, de noche. Tomé datos climatológicos, muestras cutáneas para detección de BD y grabé vocalizaciones. Resultados preliminares indican que en La Planada ha habido un declive catastrófico del 64% de la diversidad de anfibios como en otros lugares del neotrópico. ¿Pero por qué? Hay ligeros cambios en la temperatura y la lluvia con respecto al pasado. Mediante PCR cuantitativa detecté BD en casi todas las especies que han sobrevivido. Desafortunadamente, las condiciones ambientales de este bosque de niebla son idóneas para el crecimiento de este patógeno. Más del 20% de los individuos de cada especie están infectados y los niveles de infección son bajos, lo que nos sugiere que la quitridiomicosis es enzootica en la reserva, es decir, ya está establecida y las especies toleran o resisten la infección. Mientras muchas especies desaparecieron probablemente durante la epidemia de BD, quiero saber qué mecanismos permiten a las actuales sobrevivir en condiciones enzoóticas. Ahora voy a estudiar su microbioma, ya que algunas bacterias beneficiosas de la piel funcionan como fungicidas o promueven la actividad inmunológica, y ver cómo influyen los cambios de temperatura en la sensibilidad de los anfibios ante esta enfermedad. Con mi tesis quiero entender realmente cómo han respondido las comunidades de anfibios a los factores del antropoceno y así hacer recomendaciones a las agencias de conservación para proteger los anfibios que han sobrevivido hasta ahora. Yo investigo, yo soy CSIC.